Me ha sorprendido con esa. ¡Ey! Estás soltando los códigos, tomen nota. Código. Wow, gloria a Dios. Bien. Ok. Acuérdate que Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esas serían las características de la iglesia. Sin ¿verdad? mancha, sin arruga. Ok. Pero ¿Qué sería una mancha, pues? una mancha, pecado. Pero el pregunta asunto es que. Sí, ajá. La pregunta es, ¿todos pecamos? Correcto. Ok, pero aquí está la Que clave. puedo decirte, seguro de la mañana, después de la oración, ahorita, Es pecado. cruzara un pensamiento. Claro, malos. Sí. Pero hay una clave, Ok. que Jesucristo vino a morir por tus pecados. Esa es la clave. Que tenemos perdón por medio de Jesucristo, no por medio. Ok, fácil y sencillo. Vaya. Buda y Smith, si tú vas a la tumba de ellos, ahí están sus huesos. Pero Jesucristo resucitó al tercer día. Él murió y resucitó por nosotros al tercer día. ¡Wow, Dios mío! ¡Gloria a Dios! Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos al Proyecto Blade. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver con el cristianismo, la iglesia y la religión. Así que vamos a estar preguntándonos cuál es la relación entre el cristianismo, todos somos cristianos, qué personas son cristianas, qué personas no. Vamos a ver qué es la iglesia, si es una entidad, es una persona o qué onda con la iglesia. ¿Qué es la iglesia, pues? Y luego vamos a hablar de la religión. Para muchos, el veneno que ha servido para confundir las masas y para esclavizarlas. Hoy estamos con un amigo muy especial, su nombre es Juan. Juan, bienvenido. Hola, muchas gracias, Alex. Mi nombre es Juan. Yo soy de nacionalidad hondureña. Yo me congrego en la iglesia Alfa y Omega. Mis pastores son el pastor César Sosa y mi pastora Elizabeth Sosa. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Alex. Claro y que pues vamos a hablar un tema bonito. Vamos a darle, pues. Ok, esto se va a poner muy bueno, ya que pues los temas están picantes, la verdad. Están picantes porque dentro del cristianismo sabemos que este es un término que se le da a los seguidores de Cristo, ¿verdad? Así, en pocas palabras. Sencillo, sí, tanto. Sin mucho rollo. Sin mucho rollo. Sí, bueno, es curioso, ¿verdad? Que a las primeras personas que se llamaron cristianos fue para burlarse de ellos. Se burlaban de ellos y los apedreaban por En la llamarse cristianos. No olvidemos eso. Claro, no olvidemos eso. Es cierto, es cierto. En ese sentido puedo ver yo que ahora es más fácil llamarse cristiano también. Ahora cualquier persona puede llamarse cristiana. Sin ofender, ¿verdad? Sin ofender. Claro, según mi conocimiento, mi entendimiento, toda persona que cree en Cristo es cristiano. Vaya, sí. Sencillo. Sencillo. No, pero a lo que yo voy es que como en aquel tiempo era posible pues pasar al más allá por solo simplemente llamarte cristiano, y ahora pues tenemos la ventaja de que tenemos cierta libertad para expresar pensamientos, para expresar sentimientos, emociones, libertad de culto, libertad en muchos sentidos, ¿verdad? Y lo digo así porque ustedes saben por qué y lo que ha sucedido últimamente, que ha sido pues catastrófico, ha sido una ofensa realmente y un atropello a la libertad de expresión, pero no es el tema, ¿verdad? Lo que sí vamos a hablar es, y lo que sí estamos viendo, es que este nombre se dio para burlarse de ellos. ¿Cuál podría ser, brother, la diferencia en este tiempo de que cómo es posible que en este tiempo que es más fácil llamarse cristiano? Es una de las preguntas que me hago, ¿verdad? Que tal vez es random, no sé, para algunos, pero ¿cómo es posible que es más fácil llamarse cristiano y menos personas siguen el camino como debe de ser? Lo que pasa es que muchas personas están conformes, quieren seguir lo que hoy en día se ve mucho en las redes, mucha fantasía, que creen que todo es bonito, que creen que todo es bello, pero al final de cuentas sabemos que esas personas, cuando no tienen a Cristo en su corazón, no son felices. Porque dice la Biblia que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes ser feliz.
Y ese ha sido el tema que por lo cual últimamente la gente pues no ha querido como seguir o decir, es que esa gente está loca, ¿para qué voy a ir a una iglesia si lo puedo buscar desde aquí, desde mi casa? Y eso es una clave y un error que muchas personas caemos, porque yo antes así pensaba así mismo. Yo decía, ¿para qué voy a ir a esa iglesia? Si yo aquí en mi casa, aquí está Dios, aquí yo lo puedo buscar. Y es cierto. Y es cierto de una manera, ¿me entiende? Sí se puede buscar en la casa de una manera, pero si usted se pone a pensar, cuando tú vas a una discoteca, cuando tú bailas en tu casa, una música, cualquier musiquita ahí en tu casa, tú bailas, pero a los 3 minutos se te va. Ya no quieres seguir bailando. Solo baila una. Solo baila una. Pero en una discoteca tú te contagias y quieres seguir bailando. ¿Me entiendes? Ejemplo, bro. ¿Me entiendes? Eso me... Puf. Claro. Que tomemos en cuenta que yo nunca fui buen bailarín, y a usted consta. Pero es cierto lo que decís. Nunca había escuchado un ejemplo tan secular. Sí, es un ejemplo secular para que nos entiendan. Es por eso que cuando la gente se pone a buscar a Dios en su casa, sí, lo va a encontrar, porque Dios es omnipresente, Él está en todo lado. Pero si tú vas a una iglesia, si tú buscas una iglesia, el Espíritu Santo se te va a manifestar más. Y pues lo vas a sentir mejor, porque en varias personas estamos tratando de buscar que se encienda más el fuego. Que se encienda más el fuego. Wow, me ha sorprendido con qué es la revelación. Me ha sorprendido con qué es la... Estás soltando los códigos, tomen nota. Códigos. Wow, gloria a Dios. Bien. Ok, entonces sabemos que hay muchas iglesias, como son las católicas, las evangélicas, las ortodoxas, los protestantes, muchas sectas como los mormones, testigos de Jehová con sus ciertas, incluso hasta los mismos que siguen los musulmanes incluso, creen en Cristo como un profeta. Un profeta. Nada más, no como Dios. No como Dios. Ahí también entran los testigos de Jehová, que creen en Cristo como que realmente sí fue un profeta, pero no creen como que Él fuese el Salvador del mundo. Ahora bien, sin ofender a ninguna religión, y si alguien cree que estoy diciendo algo que no está de acuerdo, por favor escríbalo en los comentarios. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, hasta hay una iglesia que se llama la ciencia la cienciología. Dios mío, ¿cuál es esa? Esa es una iglesia cristiana basada en la ciencia. Se llama Iglesia de la Ciencia Cristiana y muchas más. Pero el asunto es, ¿habrá sido el plan de Cristo que las personas se llamaran cristianos? ¿Vos crees que ya existía un plan predeterminado por Dios para que las personas llevaran este como un apellido sobre ellos, como este nombre sobre ellos, de poder llamarse cristianos e identificarse con Cristo de esa manera? Es que hay una clave, es que hay que pensar desde el principio, desde un inicio. Acuérdate que la iglesia de Cristo empezó afuera, en las calles. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. ¿Me entiendes? No son las 4 paredes que uno ve y va a la iglesia, no. La verdadera iglesia es tu corazón y mi corazón. Entonces, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a la iglesia? Porque en la iglesia tú te mantienes recto hacia donde ellos te enseñan y te guían a estar en el buen camino, el camino donde Dios quiere que tú estés, lamentada llamado santidad. Que la santidad no significa que tú vas y te vas a sacar 2 alitas y vas a volar como ángel, ¿me entiendes? No. Ya quisiera. No. Santidad significa apartado de, o sea, estar apartado de las cosas que a Dios no le agradan. Ahora bien, eso no significa que por eso tú vas a decir de que, es que este es cristiano porque va a una iglesia, porque esto y lo otro. Sí, o sea, somos cristianos porque creemos en Cristo, que Él murió y resucitó por nosotros. Por eso es que nos llaman cristianos. Y la verdadera iglesia nació, como te digo, afuera. Jesucristo predicaba en las sinagogas, no predicaba debajo de 4 paredes. Claro que hoy en día se ha modernizado.
¿Me entiendes? Sí, porque ya te quiero ver en estos climas de aquí, en la No, nieve. no se puede. No se puede, aunque uno querramos, ¿me entiendes? Pero claro, la iglesia es muy importante, muy importante. Es muy importante para seguir en el camino que te enseñan, que te educan y que te dicen el camino realmente, qué es lo que debemos seguir. Porque yo te puedo decir, yo no sé nada casi de la Biblia, pero en la iglesia hay personas, hay líderes, hay pastores y hay personas que sí saben de la palabra. Y unos a otros Te van enseñando poco a se poco. apoyan, Claro, siempre hay alguien que sabe más, porque no es de claro, gusto que claro, alguien es un líder, es un pastor, es un padre, qué sé yo, claro, tiene algún conocimiento extra. claro. Y pues en la iglesia, o al menos en la que nosotros conocemos como iglesia, y no estamos hablando de ningún rótulo, ¿ok? La iglesia en general, siempre hay un orden de autoridad, y eso es un principio de autoridad espiritual que podemos hablarlo en otro capítulo, que es como a mí me gustaría amplificarlo para que las personas lo entiendan como unas escaleras, donde el escalón más alto es el líder, el pastor o cualquiera, ¿verdad? Que usted conozca o con el nombre que lo conozca. Y desciende hacia los líderes, pastor, líderes, luego los que están bajo los líderes. Y la bendición de Dios viene como un río, el conocimiento viene como una agua que se tira desde arriba y va cayendo así hasta llegar hasta el último Es que escalón. hay un orden. Mira, cuando una iglesia es edificada por un pastor sin ser llamado, es un problema. ¿Por qué? Porque Dios llama y Dios respalda. Pero si Dios no te llama, no te va a respaldar. Entonces todo tiene un orden. Primero, la cabeza de la iglesia es Cristo. Luego los pastores. Y luego ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Pero todo lleva un orden, como dices tú. Hay que tener un orden para que Dios se manifiesta, porque Dios es orden. Dios no es un Dios desordenado. Correcto. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Esta pregunta es picante. Dígala. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Porque, bueno, hay un debate muy grande entre la iglesia católica y la iglesia evangélica o protestante, porque es que realmente los rótulos me confunden a veces. Me siento casi un fariseo con tantos rótulos. Sí. Con sectarismo. Un sectarismo, y no me refiero solo a la secta, sino al término sectarismo. Entonces la pregunta que aparece, que flota en el aire es ¿cuál es la verdadera iglesia? Ya que hay una enorme complicación de discusión en eso. ¿Cómo empezaría la iglesia desde el punto de vista divino? Para mí, la verdadera iglesia es aquella iglesia bautista que mira por los huérfanos y por los, ¿cómo se dice? Por los huérfanos y las viudas. Para aclarar un poco ahí, disculpame que interrumpa, Bautista es mi apellido. Y él dijo iglesia bautista y ahí también. Hay que aclarar. Hay Y que dijiste aclarar. la verdadera iglesia Ay, Dios mío. bautista. Entonces Bautista es mi apellido, Bautista es ¿verdad? tu apellido, sí. Ok, para afianzar lo que decís, para mí el plan de la iglesia, porque qué es la iglesia? Pues la iglesia para mí es donde hay una unión entre personas que se han reunido con la idea de compartir la palabra, pero también de recibir la palabra. O sea, para mí la iglesia es una unión horizontal con dirección vertical. Acuérdate que Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esas serían las características de la iglesia. Sin ¿no? mancha, sin arruga. Ok. Pero ¿Qué sería una mancha, pues? una mancha, pecado. Todo lo que incluye pecado. Todo, ¿no? Todo lo que incluye pecado. Sería un tipo de manchas, pienso yo, mi conocimiento, ¿verdad? Entonces iba a venir por una iglesia sin mancha. Sin mancha y sin O sea, arruga. sin pecado. Sin pecado, pero Pero la el pregunta asunto es que... sí, ajá. la pregunta es, ¿todos pecamos? Correcto. Ok, pero aquí está la Porque clave. puedo decirte, seguro de la mañana, después de la oración, ahorita, Es pecado. se cruzaron pensamientos. Claro, malos. Sí. Pero hay una clave, Ok. que Jesucristo vino a morir por tus pecados. Esa es la clave. Que tenemos perdón por medio de Jesucristo, no por medio de otro Dios, por medio de Jesucristo.
¿Qué significa? ¿Significa que podemos Significa, pecar? no significa que puedes pecar deliberadamente. No. Nomás Alex, lo digo ¿verdad? para sentar la base, ¿verdad? No, significa de que antes de que Jesucristo viniera y muriera por nosotros, siempre ha habido una barrera entre Dios y nosotros. Es el pecado. Esa es la barrera que nos impide comunicarnos con Dios. Pero por eso vino Jesucristo y murió por nosotros. Para que por medio de Él y por su sangre y por su sacrificio, todos nuestros pecados sean borrados. Y esa es la verdadera clave. Que Jesucristo vino y murió por ti y por mí y por todas las personas que nos están viendo en este momento. Entonces, esa es la verdadera clave, Bauti. Pero bueno, en el capítulo 4, ya lío todo religioso, van a decir. No, alguien me compartió el otro día algo muy interesante con respecto a lo que estás diciendo. Ok, bien. En Romanos 4:14 dice que, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, ¿verdad? Que fue tal cual como Adán, sino que el cual es la figura de lo que había de venir. Entonces, si dice que la muerte reinó, me dijo esa persona, ¿verdad? Un saludo muy especial a mi estimado que me hizo esta observación. Entonces él dice que la muerte, bueno, la palabra de Dios dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Si nos vamos al capítulo, hablando del pecado, ¿verdad? Porque la muerte reinó por el pecado. O sea, la puerta se abrió hacia la muerte y se le dio un permiso legal en ese momento que se pecó. Desde Adán hasta Moisés. La pregunta que me decía yo era, ¿cómo es posible que diga esto? Entonces significa que el pecado ya no reinó después de Moisés. Entonces, si nos vamos a leer un poco más, lo que nos está diciendo esto es que esas personas de Adán hasta Moisés no tenían una forma prescrita de perdón de pecados. La Biblia lo dice, yo no me lo estoy inventando. Mira, perdón, disculpa, Bauti. Es que es algo muy profundo, Bauti. Hay misterios y mientras yo estuve estudiando, pues el área, gracias a Dios, yo he estudiado solamente un año el Instituto Bíblico que en mi iglesia nos dan. Y antes, para tú pedir perdón por tus pecados, por tu familia, por tus hijos, por tu familia, tú tenías que sacrificar a un animal puro, un holocausto que le agradaba a Dios. ¿Por qué Dios pedía eso? No lo sé. Pero Dios pedía que fuese un sacrificio para que el olor le agradara a Dios. Entonces, por medio de ahí pedían perdón a los pecados, pero Dios llegó un momento que eso ya lo fastidió. Por eso decidió mandar y decidió de que su Hijo unigénito viniera a morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, sí, desde el principio, desde Adán, entró el pecado por la desobediencia, porque eso es lo que no le agrada a Dios, la desobediencia. Y para uno estar en el camino que a Dios le agrada hay que ser obediente, porque a Dios no le agradan los sacrificios, a Dios lo que le agrada es la obediencia. Claro, y eso como lo dice la palabra, era una sombra de Cristo, pero como antes de la ley, ellos no tenían la forma de pasar ese pecado, pues. Dice que se agarraba el animalito y se ponían las manos y el pecado era transferido al animal. Exacto, ahí se perdonó el pecado. Ahí se perdonó, pero antes de Moisés no existía como algo, como una regla escrita por Dios, dictada por Dios. Acuérdate que antes, en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, el tiempo de aquello, Dios solamente se revelaba a profetas, a reyes y a sacerdotes. Eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo, que se le llama. ¿Se has escuchado tú eso antes? Claro. Entonces, acuérdate que los pecados solamente se perdonaban una vez cada 360 días o 65 días. Una vez al año tenías la posibilidad de pedir perdón por tus pecados. Ahora bien, ahora todo eso cambia desde el nuevo pacto con Cristo Jesús, que ahora tenemos perdón de pecados a cualquier momento y a cualquier hora. Claro, como te dije de un inicio, la barrera entre Dios y nosotros siempre ha sido el pecado. Pero como ahora Jesucristo murió por nosotros, tenemos acceso libre.
pedimos perdón por nuestros pecados y podemos pedir a Dios directamente. Podría tomarse eso, ¿verdad? Del punto de vista que las personas que nos están viendo, que tal vez no van a alguna iglesia, alguna congregación y tal vez nunca habían escuchado esto, podría suponerse de que entonces eso le da permiso legal a las personas de pecar, pero la Biblia dice que no es la gracia para abusar de ella y pecar deliberadamente, sino que como que estamos expuestos en el mundo y Jesucristo dijo, no oro para que los quites del mundo, sino para que los guardes de él. Entonces, acuérdate que la Biblia dice de que todos tenemos libre albedrío y todos claro, gozamos de eso. Pero también Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Te conviene, porque si te va a llevar al... Exactamente. Entonces hay que quedar claro que hay un cielo y hay un infierno. Hay un cielo y hay un infierno. Y esa es la cuestión. La cuestión de saber que hay un cielo y hay un infierno es porque hay sectas que lo niegan. Y el hecho de negar el cielo y el infierno, lo que quiere decir es que la justicia de Dios y la justicia en general es aplicar a cada uno según lo que se merece. Y la gracia es darte el perdón que no te mereces. De tal manera que si pecamos, entonces el castigo que deberíamos de recibir justamente sería el infierno. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros pecamos deliberadamente, estamos escogiendo entre Dios y el enemigo, entre Dios y el adversario, entre Dios y Satanás. No hay puntos medios en el mundo espiritual, y el mundo espiritual es tan real como más real que lo que nosotros estamos viendo actualmente. ¿Por qué? Porque en este mundo hay muchos espejismos y hay muchas cosas que se ven bajo las sombras, pero el mundo real es tan recto como blanco y negro. Es tan recto como la luz y la oscuridad. Y no hay nada en medio de eso, no hay ningún color adicional, no hay nada. O sea, o es azul, o es negro, o es blanco, perdón. O es luz, o es oscuridad. Y cuando nosotros nos convertimos al pecado, entonces nos estamos haciendo parte de ese reino. Y si nosotros nos convertimos a Cristo, entonces nos estamos haciendo parte del reino de Cristo. Así es. ¿Verdad? Así es, exactamente así es. Entonces, nomás para aclarar, ¿verdad? Porque quería hacer ese paréntesis ahí y tal vez no fuimos ahí en esa línea. No, pero es que es importante hablarlo, es importante hablarlo. Yo creo que sí, creo que sí. Es importante hablarlo. Y si se nos escapara algo, pues yo agradecería que tú lo escribas en los comentarios si nos escapa algo, ¿ok? Porque puede ser que nos equivoquemos. Claro, pues somos somos humanos, estamos aprendiendo apenas. Ok, entonces, bien. Dice la historia, en cuanto al debate, que el debate se pone un poco picante ya cuando empezamos a mencionar X o Y religión o lo que hace esta o la otra iglesia o congregación. Bien, ¿cuál es la verdadera iglesia? Dice la historia que en el año 313 existió un acuerdo, que fue el año 313 después de Cristo. Existió un acuerdo de un hombre llamado Constantino que legaliza la religión. Sí. Espérame, ¿qué? Sí. La legaliza. La legaliza. O sea, era criminal el que se hacía llamar cristiano. Acuérdate que los mataban a los cristianos, a los que llamaban cristianos. ¿Verdad? Y los perseguían la misma autoridad romana, pues, o sea, allí no había otro imperio, eran los romanos, porque era un imperio enorme. Era enorme el imperio. Ok. Entonces, ¿a quiénes perseguía? A la iglesia. A la iglesia. A los que predicaban de Jesucristo. A los que predicaban a Cristo. A los que habían escuchado que había venido un rey que murió por nuestros pecados y que hacía milagros. A esas personas fueron los que mataban. Y algunos de ellos estuvieron allí cuando Cristo ascendió al cielo. Claro. Ellos eran la iglesia. Dice la Biblia que a los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. ¿Me entiendes? Jesucristo vino a su pueblo, pero no lo recibieron, lo rechazaron. Amén. Entonces, 300 años después, 313, ¿verdad? Por si hay alguien ahí que está diciendo, dijiste 300 y ahora dices 313. Pero 300 años después, 313 años después, alguien la legaliza. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Allí hubo un cambio, allí hubo allí en la atmósfera espiritual sucedió algo. Pero en lo material también.
En lo material era que, bueno, ahora ya puedo decir que soy cristiano y no me van a perseguir. Sí, pero igual siguen persiguiendo a los cristianos. Hoy en día se persiguen a los cristianos. Eso es que Jesucristo lo dijo bien claro. Por mi nombre te van a matar, te van a perseguir. Eso está claro. Más bien hay que preocuparnos si no escuchamos de que a un cristiano por estar predicando la palabra de Jesús no lo maten o no lo insulten o no lo apedreen No o lo no le digan critiquen. nada o no lo critiquen. ¿Por qué? Porque estás hablando del verdadero Dios y al diablo no le gusta. Yo siento que antes de irnos en ese flow muy espiritual por las personas Claro. que no saben mucho de esto, bueno, pasa que para mí, si sos cristiano y la gente no te critica, pues algo no está bien. Yo digo que si eres cristiano y no tienes pruebas o hay algo que te está estorbando para que tú sigas buscando los caminos de Dios, yo digo que tenés problemas, hay que revisarte, hay que hacerte una examinación si realmente eres cristiano o no. ¿Por qué? Muy fácil ser cristiano, sería muy fácil ser cristiano No solo. es fácil. Este es un camino duro. No es fácil. No es fácil ser cristiano, no es fácil. Pero estamos en el camino correcto. Que al final es un final, es un final, como se dice, un final de camino para el cielo. Una vida eterna, gozando. ¿Cómo se le comprueba a alguien que Cristo es la salvación, que Dios es la salvación? ¿Cómo se le comprueba? Es decir, para mí es importante, yo me pongo en el punto de vista de las otras personas. ¿Sos cristiano? ¿Cómo entiendo yo, al haber tantas religiones, tantos dioses, tantas costumbres, los mismos hindúes tienen millones de dioses? Sí. ¿Cómo le comprobas a alguien que Cristo es la salvación y no Buda? ¿Cómo le comprobas a alguien que Cristo es la salvación y no Smith? ¿Cómo le comprobas a alguien que tu Dios es real? Ok, fácil y sencillo. Vaya. Buda y Smith, si tú vas a la tumba de ellos, ahí están sus huesos. Pero Jesucristo resucitó al tercer día. Él murió y resucitó por nosotros al tercer día. ¡Wow, Dios mío! ¡Gloria a Dios! Me gustó. Wow, Claro, gloria a Dios. Sí. Ok, entonces, continuamos, ¿verdad? Dice que Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Claro. 40 días después, aproximadamente, Él asciende al cielo. ¡Puf! Está frente a 120 personas que lo están viendo ascender. De Platón y de Sócrates se escribieron algunos escritos, 3 o 4 escritos, 1000 o 2000 años después. O sea, hay cientos de años después o miles de años después. Hay poca veracidad en lo que ellos escribieron. Y de Cristo se habla desde antes, porque dice que se cumplieron 300 profecías en Jesucristo mientras Él estuvo en vida, más las que están por venir, que hubieron más de ¿qué? 40 escritores en diferentes continentes, en diferentes partes, y tiene más de miles de concordancias que coinciden específicamente. Es un libro tan exacto, partiendo de tener tantas fuentes y aún así ser tan exacto. Es casi un milagro viviente que nosotros tengamos la Biblia. Bueno, un milagro el tener la Biblia física nosotros y poder expresarla de la manera en cómo nosotros la podemos ver y la podemos expresar. Así es. Claro, toda esa gente, todos esos Sócrates y toda esa gente sabía y reconocía que habían escuchado que Jesucristo había venido en aquel entonces. Todos ellos lo escriben, Bautista. Y, ¿cómo te quiero explicar? Imagínate tú, mira el año que estamos hoy en día, 2025. Hace 2025 años se habla de Jesucristo, que Él vino y murió por nosotros. ¿Tú crees que es normal eso, Bautista? Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Dice sus palabras. Ya por curiosidad debería de la mente, ¿verdad? Dice sus palabras que el mundo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Ponete a pensar en las personas que nacieron en 1800. ¿Dónde están ahora mismo? Deshecho ya. Es que hay un lugar que todos tenemos que pasar por ahí, en la muerte. Solo hubo uno que la venció y fue Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el camino verdadero, Jesucristo. Ese es el camino real.
Cuando una persona viene a Cristo, tú te has puesto a pensar y tú te has puesto a ver que es normal que cuando una persona viene a Cristo, que antes era drogo, que antes era borracho, que antes era caminaba en el mundo, que antes pasaba en las discotecas, que antes pasaba haciendo esto y lo otro. Ay, cuando vienen a Cristo Jesús, todo cambia. ¿Me entiendes? Todo cambia, hay un cambio, hay algo en ellos que es diferente. Hay algo en ellos que es diferente. Claro, incluso algunos psiquiatras, psicólogos, cuando no le dan respuesta a una persona a la necesidad psicológica que tiene, ¿qué es lo primero que le dicen? Llévelo a la iglesia. Llévelo a la iglesia. Porque ellos creen en Dios. Ellos creen en Dios. Toda esa gente cree en Dios. Ellos saben que hay algo espiritual que ata a las personas y hay gente que no lo sabe. Porque hay personas que quieren dejar el cigarrillo, quieren dejar el alcohol y muchas personas sí lo pueden hacer, solitos. Algunas sí. Yo he visto personas que Algunas dicen que sí pueden hacerlo, sí. que dijeron, ya no sigo. Ya no punto. sigo y ya está. ¿Me entiendes? Hay personas que sí lo pueden porque es fuerza de voluntad propia y sí se puede. Pero hay personas que necesitan algo espiritual para poder salir de todo eso, Bautista. Porque es algo muy profundo. Buen punto ese. Exacto.